generalmente predicamos en series, usted lo sabe, aunque los últimos domingos estuvimos hablando de diferentes temas, pero hoy iniciamos una nueva serie. Y la serie se llama Caminando con el Buen Pastor. Y vamos a estudiar o vamos a reflexionar sobre las lecciones del Salmo 23. Las lecciones del Salmo 23. Y el mensaje de hoy se titula Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. El Salmo 23 se encuentra dentro de las porciones de la Biblia más conocidas. Mucha gente que ni siquiera es creyente conoce el Salmo 23. En algunos funerales se ora el Salmo 23. Cuando tenemos problemas, muchas veces recurrimos al Salmo 23. Yo aprendí a hacer eso. Mi madre y mi abuelita me enseñaron a hacerlo. A veces cuando las cosas estaban muy difíciles, yo aprendí a recitar este salmo. Ahora, esta es una de las porciones que más esperanza, que más ánimo ha traído, consuelo ha traído a los creyentes a través de los siglos. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar el Salmo 23? Y lo vamos a hacer en varios domingos, porque vamos a profundizar dentro del mensaje de Dios dentro de ese salmo. Vamos a ir casi que línea por línea, para entender por qué. ¿Por qué? Primero, ¿por qué está ese salmo ahí? Segundo, ¿qué quiere decir para nosotros? Queremos ver a la luz del contexto original este salmo y pedirle al Señor que nos dé una mirada fresca y podamos disfrutar la riqueza de su palabra y entonces podamos nosotros cambiar nuestra perspectiva de la vida, de las presiones, de los problemas y aprendamos a responder correctamente a ellos. Ahora, antes de pasar al Salmo, déjenme hablar un poquitito rápidamente, que el punto 1, sobre el Salmo como tal, el Salmo de David, el pastor. Cuando nosotros pensamos en David, el rey David, lo primero que encontramos en la Biblia no es al rey David, sino encontramos a el pastor David. David era el hijo de Isaí, de Belén, sí, Belén, donde nació Jesús. De hecho, Jesús nació de la familia de David, tal y como fue profetizado por el profeta Miqueas unos años más tarde. Y David era el último de todos sus hermanos. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, porque Dios le dijo, yo voy a escoger a un varón de los hijos de Isaí para que sea rey en lugar de Saúl. Entonces, cuando Samuel llegó y le dijo esto a Isaí, convocaron para hacer un sacrificio que Samuel presentó a Dios, pero no llamaron a David, porque pensaron en los grandotes, en los fuertes. Dijeron, uno de ellos es. Y el chiquito está cuidando ovejas, que se quede ahí, ¿para qué lo vamos a traer? Pero Dios le dijo, tú miras lo exterior, yo miro el corazón, llamen a David. Y llegó David, y David, el pastorcito, era muy joven en ese tiempo, fue escogido para una tarea especial. Segunda Samuel 5:2. Dice, aquí está hablando del pueblo, cuando van a coronar a David. Dice, además Jehová te ha dicho a David, tú apacentarás, y oiga esa palabra, apacentar, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. El pastor de ovejas llegó a ser después el pastor de toda una nación. La idea está ahí. La idea está ahí. Ahora, David no solamente fue un hombre muy valiente y un gran guerrero, sino también fue un hombre que escribió muchos salmos. Era un artista, hoy le llamaríamos artista. De los 150 salmos que hay, 73 se le atribuyen a David, casi la mitad de eso. Ahora, cuando nosotros leemos el Salmo 23, ¿qué se imagina usted? Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, conforte. ¿Qué piensa? No es cierto que lo que muchas veces nosotros pensamos es la Biblia dice que David era muy guapo, que era de muy buen parecer. No es cierto que pensamos en
en un jovencito recostado en un árbol, con su lira, era el instrumento, viendo a sus ovejitas todas blanquitas en un paisaje verde, con un río corriendo por acá, unos árboles por el otro lado. Y pensamos, ve, el niño tan lindo está cantando. Qué chulo el niño. Esa es la imagen que nosotros tenemos del Salmo 23. Probablemente no fue así. Probablemente los estudiosos piensan que David escribió ese salmo al final de su vida. Al final de su vida. Probablemente no fue en un momento de paz y tranquilidad, sino probablemente fue cuando él estaba peleando contra su propio hijo. Porque su hijo Absalón trató de quitarle el reino. Y David, contra todo lo que él quiso, tuvo que pelear contra Absalón. Probablemente en esa época no tiene nada de paz, no tiene nada de tranquilidad, pero tiene todo el sentido entender que haya sido probablemente en ese tiempo. Ahora, ¿por qué? No sabemos exactamente cuándo fue que lo escribió, pero lo que sí notamos aquí es que estas palabras no son de alguien que solo se inspiró, tuvo un momento de alegría, inspiración y dijo algo bonito. No, en este salmo están las presentadas o no, se nos presenta la convicción y profundidad de las palabras, no de un tiempo de inspiración, sino de un hombre que ha caminado y conoce a Dios durante toda su vida. ¿Por qué? Porque dice, tú confortas mi alma, restaurar el alma. Perdóneme, pero un niño de 17 años, o tal vez más joven, era David cuando fue llamado. ¿Qué puede hablar de restaurar el alma? Yo me acuerdo que una vez en Facebook leí un estado, un post que decía así, empezaba así: nunca más creeré en el amor, porque yo pensé que esto y el otro y que no sé qué, y en toda mi vida nunca había sido tratada y la. Dije yo, Dios mío, esto es una señora que ha vivido una vida terrible. Cuando vi que no había puesto una niña de 18 años, digo yo, ¿qué sabe esta chiquita de amor? O sea, todo lo que ella dice, y yo respeto lo que dice, pero no lo ha vivido, realmente no lo ha vivido. Pobrecita, sin duda sufrió algo muy feo y eso no lo niego yo, pero no es lo mismo eso a que tu familia te ha dado la espalda, que tus hijos, tu esposa, tu esposo te hayan dado la espalda y te hayan dejado sola. No es lo mismo que después de tanto que tú has dado a otros, esos otros te atacan y te quieren destruir. Ahí sí se necesita ser restaurada el alma. Y eso es lo que le pasó a David, pero no le pasó joven, le pasó en toda su vida. El Salmo también habla de caminar en el valle de sombra de muerte. Un niño no lo había vivido, pero David, el rey, sí. Habla de enemigos o angustiadores, como le llama la versión Reina Valera 60. Esas son palabras de un creyente bien probado y que confía en Dios, porque por muchos años ha puesto su corazón y su confianza en Él. Este salmo nos habla de confianza en el futuro, pero basado en las experiencias del pasado. Este salmo trata sobre el cuidado de Dios, de Jehová, sobre su pueblo. Aunque David lo escribió pensando en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, nosotros tenemos una nueva luz, una luz diferente. Porque nosotros sabemos, por medio de Jesús, el Nuevo Testamento, que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y que cuando nosotros leemos Jehová es mi pastor, no estamos hablando de un himno de los israelitas de hace 3000 años, sino estamos hablando de una realidad hoy. Cuando David quiso expresar esa convicción en su corazón, no escribió un tratado de teología o un tratado de apologética. No se sentó y dijo, bueno, yo vengo a hablar acerca de el amor perfecto del Dios omnipotente, el Dios que es fidelidad, porque nosotros sabemos que Él es fiel por esto, sabemos que es omnipotente por esto, nosotros sabemos que Él es todo amor por esto. No.
sino lo hizo de la mejor manera posible. Nos mostró una imagen del cuidado de Dios sobre su pueblo. ¿Qué le parece si leemos juntos el Salmo 23? Todo el Salmo son solo 6 versículos. Leámoslo juntos, aquí está. Pero leámoslo pensando en eso. ¿De quién está hablando y por qué lo está diciendo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quiénes conocen este salmo desde niños? Yo lo conozco desde niño, ¿verdad? Y yo lo repetí muchas veces, lo he cantado, hay cantos sobre este salmo, y uno dice, wow, qué lindo, pero realmente entendemos lo que estamos cantando, entendemos lo que está diciendo David en este salmo. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la posición del salmo en el canon. La posición del salmo en el canon. A veces no pensamos en esto, y esto es muy importante. Cuando abrimos el libro de los salmos, leemos números. Número 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 5, 20, 100, hasta el 150. Y pensamos de repente que un día alguien se sentó y dijo, bueno, voy a escribir los salmos, y este es el Salmo 1. Este es el Salmo número 2. Ustedes tal vez han leído las 20 canciones de amor de Pablo Neruda, y así se llaman. 1, 2, 3, 4. Y uno pensaría que todo esto fue escrito así en una sola línea. No en una sesión de escritura, pero en una sola línea. Alguien lo hizo. No. Los salmos fueron escritos por mucha gente, principalmente por David, y se escribieron en un periodo como de 1000 años. En 1000 años se escribieron los salmos. El salmo más antiguo es el Salmo 90, no es el 1, es el 90, y fue escrito por Moisés 400 años antes de David. Y los salmos se terminaron la forma, o se le dio la forma al Salterio, se llama, que son los salmos o el libro de cantos de Israel, más o menos en el año 430 antes de Cristo. Fueron escritos por muchas personas, pero fueron recopilados y puestos en su lugar por otros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que solo agarraron lo que había y lo pusieron junto y bueno, cantemos esto? No. Y aquí es donde tenemos que entender, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda. Todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. Y en este caso no solo fue inspirado, sino fue colocado en su posición por la guía del Espíritu Santo. El Salmo 23, como es lógico, va después del Salmo 22 y antes del Salmo 24. Lógica. Pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué no están al revés? ¿Por qué no está este Salmo del Buen Pastor antes de la coronación del Rey de Gloria? O mejor, después de la coronación del Rey de Gloria. Está puesto ahí porque el Espíritu Santo lo dirigió. ¿Por qué? Yo le invito y le voy a dejar una tarea en su casa, lea el Salmo 22 y el 24. Mejor, lea 22, 23 y 24. Y entonces se va a dar cuenta de algo. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Es un salmo que apunta a Jesús. Por supuesto, David no tenía claro lo que iba a pasar, pero el Espíritu Santo lo inspiró y él escribió precisamente lo que Jesús
iba a vivir en la cruz. El Salmo 24, el siguiente, es un salmo de coronación. Entonces cuando lo vemos así es, pero mejor leamos primero y después le explico. Salmo 22, vamos a leer solo unos versos. Cuando oigamos estas palabras o cuando escuche estas palabras, ¿en qué piensa? Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cuándo? Cuando estaba en la cruz. Versículo 7. Cuando me ven, escribió David 1000 años antes, cuando me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. ¿Se acuerda lo que le dijeron a Jesús cuando estaba en la cruz? Si es el Hijo de Dios, que venga Dios y que lo salve. Es esto, exactamente es esto. Versículo 16. Me han traspasado las manos y los pies. Por supuesto sabemos que la crucifixión implicaba exactamente eso. Versículo 18. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerda usted lo que hicieron los soldados frente a la cruz de Jesús? Echaron no sé si eran dados o qué, para repartirse la ropa de Jesús. Exactamente esto. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿De quién está hablando el Salmo 22? De Jesús, del Mesías. Pero vamos ahora al 24, versículos 9 y 10 del Salmo 24. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y la pregunta que sigue es, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. ¿Se da cuenta? Eso es el momento en el cual Jesús es exaltado hasta lo sumo, dice Pablo, y puesto a la par de Dios, y a su nombre se le dará gloria. Entonces el Salmo 22 nos habla de el Mesías en la cruz. El Salmo 24 nos habla acerca de el Mesías siendo exaltado, y el Salmo 23 no está por casualidad ahí. El Salmo 23 está puesto ahí para que nosotros tengamos claro algo. Nosotros podemos confiar en ese Mesías que dio su vida en una cruz y que hoy está exaltado a la diestra del Padre. ¿Y por qué podemos confiar en Él? Porque Él es nuestro pastor. Por eso ese salmo está allí. Ahora, pastorear en el mundo antiguo era una actividad mucho más simple que nuestra vida ajetreada hoy. A nosotros nos cuesta un poco entender eso porque yo nunca he estado pastoreando animalitos, nunca he estado yo en un campo haciendo eso. Cuando nosotros viajábamos a la ciudad natal de mi mamá en Guatemala, se llama Tecpan, está hacia el occidente, es el centro occidente del país. Es una parte montañosa y uno pasa por lugares donde hay ovejas. Y siempre me acuerdo de eso. Siempre me acuerdo cuando éramos niños, íbamos en el carro y yo miraba ovejas. Pero eso es lo que yo sé de ovejas, verlas y de lejos. Pero para el pueblo de Israel en esta época era lo más normal del mundo. Ellos tenían una idea muy clara. Entonces, para ellos era normal. Pero eso no quiere decir que por ser normal y ser más simple que nuestra vida hoy, no haya tenido sus asuntos importantes. Porque no solamente implicaba estar dirigiendo a los animalitos, las ovejas, sino también viendo que comieran y que comieran bien, pero también había que cuidarlas. Y eso no es cualquier cosa. Hasta el día de hoy, cuidar los animalitos siempre tiene muchas particularidades y muchas necesidades. No es casualidad que la Biblia hable de Dios como pastor y de nosotros como ovejas. Y conforme avancemos en el Salmo vamos a ver características de ovejas
que no son del todo agradables para nosotros, pero la Biblia nos llama a nosotros ovejas. Entonces, la vida del pastor la podríamos resumir como una vida de cuidado constante. Cuidado constante. Ahora, ahí es donde tiene mucho sentido esto. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús está ahora en el trono a la diestra del Padre. Por supuesto, llegará un día que nosotros vamos a estar ahí, pero ¿qué pasa en medio? ¿Qué pasa en medio? Entre lo que Él hizo y que Él regrese, ¿qué pasa? Él está en el cielo, dice la Biblia, pero ¿qué pasa con nosotros? Y ahí es donde es importante esto. Y vamos a ver la primera línea de este hermoso salmo. Y este es el tercer punto. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Ahora, cuando David está hablando de Jehová como su pastor, sin duda alguna él está pensando en sus propias capacidades como pastor, porque él lo hizo. Él fue pastor. Ahora, ¿qué era lo que él hacía? Cuando él pensó en Jehová como pastor, debe haber pensado que así como él, porque David necesitaba proveer alimento y agua para sus ovejas. Mire, para nosotros, pensándolo hoy, si yo tuviera ovejitas, lo más fácil sería ir al agroservicio, comprar, porque venden prácticamente alimento para cualquier cosa, si usted quiere, para peces, para todo hay. Ir a traer alimento para oveja, servirle, y si quieren agua voy a abrir o saco del pozo o abro una llave y le doy agua. Eso es lo más fácil. Pero no era así. Proveer alimento a las ovejas era guiar a las ovejas al pasto. Tenían que sacar a sus ovejas y guiarlas hasta donde hubiera alimento para ellas. Tenía que llevarla donde pudiesen tomar agua. La tierra de Canaán, la tierra prometida, era una tierra bendecida por Dios, era una tierra hermosa. Sin embargo, no podemos nosotros pensar que era una tarea fácil dar de comer y dar de tomar a las ovejas. Porque las mejores tierras, los mejores pastos, no los pastos, sino las mejores tierras estaban dedicadas a la agricultura. Había que buscar las otras tierras, las segundas mejores tierras. Y eso normalmente no estaba todo junto. Como que salían de su casa e iban a comer, sino el pastor tenía que llevarlas muchas veces a varios días de camino para que pudieran ellas apacentarse y tomar agua. No era fácil, no era fácil. Para proveer a sus rebaños también David necesitaba ser un buen guía. No podía perder a las ovejas. Imagínense que él sale y se le empiezan a perder las ovejas. No, tenía que ser un buen guía. Entonces David está pensando en alguien que alimenta y alguien que guía, pero algo más. Un pastor debía ser el guardián de su rebaño. El guardián de su rebaño. Porque no crea usted que era solo asunto de, bueno, vamos ovejitas, vamos. Van a comer, de ahí regresan y ya se acabó. Había ladrones y había fieras. La Biblia dice que David peleó contra osos y leones. Hoy ya no existen en esa región de la tierra. Pero cuando David fue pastor, sí existían. Y sí peleó David contra osos, contra leones para cuidar a sus ovejitas. Porque el pastor tenía que defenderlas. Ahora, esa idea de un pastorcito chiquitito, flaquito, que está cantando todo el tiempo con sus ovejitas no tiene sentido. Los pastores eran hombres fuertes. Tenían que ser fuertes. Porque en algún momento tenían que agarrar a la oveja y cargarla. ¿Y usted cree que una oveja pesa 2 o 3 libras? No sé ni cuánto pesa una, pero el pastor tenía que ser fuerte. Así que cuando David está pensando en Jehová como pastor, está pensando en alguien que le guía y lo alimenta, alguien que es guardián de su rebaño y alguien que le provee. Y entonces cuando él mira su vida, dice, Jehová es mi pastor. Yo sé que es pastorear, yo sé que es cuidar ovejas, yo sé que es guiar ovejas, yo sé que es buscar alimento para darle a las ovejas y Él hace todo conmigo. Él es mi pastor. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo David.
Ahora, David no es el primero que llama pastor a Jehová. No fue David el que se inventó el concepto. En realidad, David solo está repitiendo, replicando lo que Jacob, siglos antes, había dicho. Génesis 48:15. Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, va a bendecir ahora a sus nietos, a los hijos de José, Efraín y Manasés, y dice, y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Llamo su atención a esta frase: el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy. ¿Sabe quién más fue pastor? Jacob fue pastor. Jacob fue pastor, el pastor de las ovejas de su suegro. Él sabía de lo que estaba hablando, pero no solo eso, también sabía algo más. Y es que Jacob mismo fue una oveja de aquellas de cuidado. Jacob no fue una ovejita linda. Jacob fue la ovejita negra, si podemos usar esa frase, no sé. Empezando desde el nombre, Jacob, ya lo habíamos hablado en un mensaje antes, quiere decir el que suplanta. Desde ahí empieza. Jacob se metió en un montón de líos. Jacob le engañó a su papá, le robó la bendición a su hermano. Jacob fue difícil. Jacob se encontró a la orilla o en el recodo, un recodo del río, se encontró con alguien y peleó con él. Ese alguien era Dios. Jacob peleó contra Dios. Y finalmente lo que Dios hizo fue herirlo en la cadera y él quedó después de eso lisiado. Quedó, nosotros diríamos aquí, patojo. ¿Por qué lo hizo Dios? Para que entendiera que no era su forma, sino era lo que Dios quería hacer. A muchos de nosotros Dios nos deja lisiados. Y no estoy hablando físicamente. A veces pasamos por momentos difíciles y algo pasa en nuestra vida y el Señor nos quiebra. Eso es el equivalente de lo que le pasó a Jacob. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Después de eso, Jacob tampoco fue la mejor oveja. Se metió en un montón de líos. Por eso cuando Jacob está hablando de que el Señor que fue mi pastor toda mi vida, él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está diciendo. José, su hijo, también había aprendido eso. Conocimos la historia hace poquito, hace unas semanas hablamos de José. Lo quisieron matar sus hermanos, no lo mataron, lo vendieron, fue esclavo, estuvo prisionero. Con los años estuvo en la segunda posición del reino más importante del mundo y ahí regresan sus hermanos a su vida y él les dice estas palabras. Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Sabe qué está diciendo? Ustedes me atacaron, ustedes fueron instrumento para mi destrucción, pero mi pastor lo tenía todo bajo control. Permitió unas cosas, pero no permitió que me mataran. Permitió que yo fuera tentado por la esposa de Potifar, pero no permitió que yo cayera en tentación. Porque mi pastor me cuida, porque mi pastor me defiende, porque mi pastor está conmigo. Lo que está diciendo es, lo que ha pasado en mi vida es el fruto de lo que mi pastor ha hecho. Y eso es lo que nosotros podemos ver también. Aprendimos que nada interrumpe el propósito de Dios, ni aún nuestros errores. Y eso es posible porque Jehová es mi pastor, porque Él está cerca de mí, porque Él me dirige, Él me cuida, porque Él está controlando todo en mi vida.
Y vamos a ver con detalle todo esto cuando veamos el resto del Salmo. Pero esas palabras de José, pongámoslos en nuestro contexto actual, Romanos 8:28. Ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque mi pastor me guía. Esa es la cosa. Yo puedo vivir tranquilo porque mi pastor es Jehová, el Señor. Yo le animo, mi hermano, a que usted pueda vivir su vida tranquilo, porque Él cuida de usted. Y esto es algo, y mire cómo lo hace. Isaías 40:11. Está hablando Isaías de Dios. Dice, como pastor apacentará su rebaño. Llevará en brazos los corderillos y suavemente guiará las ovejas con cría. ¿Qué está diciendo? Estaba hablando de compasión y cuidado. Yo me acuerdo haber visto algunas veces, cuando yo era pequeño, muchos jovencitos aquí no tienen ni idea, pero hubo una época, por lo menos en Guatemala, cuando vendían leche de cabra en las casas. Llegaban las cabras. Vos lo conociste, aquí también va. Entonces allá uno oía las campanitas de las cabras y oía a los pastores, yo no sé si llamarle pastores a ellos o qué, diciendo groserías y con un lazo les pegaban y así las hacían caminar. Y entonces llegaban a la casa y cuando la gente quería, ahí mismo ordeñaban la cabra y compraban la leche. Mi mamá a veces compró. Ahora, yo lo que siempre me acuerdo es de ese lazo con que les pegaban a las cabritas y las cabritas tenían que ir por donde ellos querían ir. No es esa la idea que la Biblia nos da de Jehová, sino más bien es una idea de ternura. Dice, llevará en brazos los corderitos, los que acaban de nacer, y suavemente guiará las ovejas con cría. Esta no es la imagen del fuerte que va repartiendo palazos para que el rebaño vaya por donde él quiere, sino está hablando de alguien que tiene compasión y amor. ¿No es cierto que Dios nos trata con compasión y amor? ¿No te has encontrado tú en algunos momentos de tu vida tan duros y tú podrías decir que Dios te dio un abrazo? Y no fue que literalmente Dios te haya dado un abrazo, pero tú sentiste eso. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todo, porque él mismo es hombre, tiene naturaleza humana, Jesús. Y él fue tentado en todo, aunque sin pecado, pero él nos entiende. No nos juzga ni nos hace o nos marca por haber hecho algo que él no sepa. No quiere decir que consiente el pecado, por supuesto que no. Pero él entiende y él sabe y él nos toma y nos abraza. Por eso es que David usó esa figura del pastor y no usó la figura erudita del Dios todopoderoso, el Dios que todo lo gobierna, sino el pastor que toma en sus brazos a los que necesitan y los lleva. Cuando la gente en el tiempo de David empezó a cantar este salmo, ellos no tenían la visión que nosotros tenemos hoy. Ellos tenían solo la historia de su pueblo, de su tierra. Así que cuando ellos decían, Jehová es mi pastor, ellos sin duda pensaban en cosas como esta, el éxodo. Cuando Dios los sacó a ellos de Egipto, conocemos la historia, con todas las señales que pasaron, cuando los guió durante esos 40 años y ahí les dio alimento del cielo, maná, les dio agua de una roca, donde la ropa de ellos, dice Deuteronomio 8, no se rompió, los zapatos no se rompieron, sino no sé, inexplicablemente, inexplicablemente no, sí sabemos la explicación, pero sorprendentemente para la naturaleza, la ropa y los zapatos funcionaron todo el tiempo bien. Nosotros tenemos 4 hijos y hubo una época que la ropa la destruían, pero con ganas. Se tiraban a jugar y se rompían, los zapatos se rompían, porque son niños y eso está bien, así es. Pero ¿cómo explicamos que los niños durante esos 40 años no tuvieron que cambiar ropa? ¿Cómo? El cuidado del buen
pastor. Cuando ellos recordaban y cantaban ese salmo, ellos pensaban en la conquista de la tierra prometida. Cómo llegaron al muro de Jericó sus padres y en lugar de pelear y horadar la piedra dura y grande, ellos gritaron cuando Dios les dio la señal y esos muros se derrumbaron. Eso es el cuidado de Dios. Y ellos pensaban en eso. Y ellos decían, Jehová es mi pastor. Jehová, el que botó los muros que era imposible de derrumbar, Él los derrumbó. Jehová, el que abrió el mar rojo para que yo pasara. Jehová, el que dio alimento a mis padres. Jehová, el que le dio agua en el desierto. Él es mi pastor. Y ellos cantaban con eso. Y ellos le daban gloria a Dios. Para ellos eso era lo más importante. Porque ellos solo tenían esa parte de la historia. Nosotros tenemos la otra parte de la historia. Y eso nos lleva al punto 4. Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen pastor. Juan 10, verso 11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Para entender la profunda implicación de esas palabras, que para nosotros son bien simples, son 5 palabras, yo soy el buen pastor. Para entender lo que realmente quería decir, tenemos que volver nuevamente al Salmo 23. Porque cuando Jesús dijo esto, los judíos que lo escucharon, inmediatamente, sin duda alguna, pensaron en el Salmo 23. Ahora, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. David usó el nombre sagrado de Dios. En muchas de nuestras versiones dice, el Señor es mi pastor. Y está bien. Están usando las fuentes más nuevas, que en lugar de usar el nombre de Dios, Jehová o Yahweh, probablemente se decía algo parecido, que era el nombre sagrado que ellos no mencionaban, y para no mencionarlo usaban otra palabra, Adonai, que quiere decir Señor. Pero David a propósito escribió Yahweh, Jehová. ¿Por qué? Porque ese es el nombre con que Dios mismo se reveló. Éxodo 3, del 13 al 15. Dice, entonces Moisés dijo a Dios, cuando se encontró con Dios en la zarza o frente a la zarza ardiente. Moisés dijo, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además a Moisés, Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Yo soy. Esas palabras apelan a la eternidad de Dios. Apelan a que Dios es el único que no necesitó nadie para existir, sino que Él autoexiste, Él mismo existe porque Él es Dios. Apela a la idea de que Él no depende de nadie porque Él es y no necesita a nadie para ser. Yo no sería hoy si mi mamá no me hubiera tenido a mí, pero Dios no necesita nada porque Dios es Dios y ese es el nombre sagrado de Dios que aún hoy los judíos no mencionan. Utilizan Adonai por respeto, pero David usó Jehová, Yahweh. En las conversaciones normales los judíos no usaban, por ejemplo, yo soy el que va a entrar a este lugar. No, soy yo el que va a venir, soy yo el que va a ser. No usaban el yo soy, esa combinación de palabras no la usaban por respeto a Dios. Pero Jesús vino y dijo, yo soy. Cuando Él dijo eso, todos dijeron, ¿qué está diciendo este? Yo soy el buen pastor. Inmediatamente los judíos pensaron en el Salmo 23. ¿Quién es el pastor
de Israel? Jehová. Y este está diciendo, yo soy. Está diciendo que Él es mi pastor. Eso entendieron ellos. Por eso es que los religiosos, la élite religiosa, estaban en desacuerdo con Él, porque para ellos era una blasfemia. Para ellos era una herejía lo que Jesús estaba diciendo. Ellos miraban a un maestro de Galilea que había llegado ahí y estaba enseñando como muchos otros antes y muchos después. Pero lo que no sabían y no quisieron entender es que el que estaba enfrente de ellos era el buen pastor. Jehová, su pastor. El que los cuidó en la salida del desierto, el que los de Egipto, el que los cuidó en el desierto, el que los había cuidado todos esos años, estaba frente a ellos y estaba tan cerca como tomar su mano, estaba tan cerca como escuchar su voz. En el tiempo de Moisés podían escuchar a Dios a través de Moisés. En el tiempo de los profetas, Dios hablaba a través de los profetas, pero cuando Jesús estuvo aquí, el buen pastor habló con ellos y ellos escucharon su voz. Porque Jesús es el buen pastor. Pero le dieron la espalda y lo crucificaron. Cantaron 1000 años de Él. Y cuando estuvo frente a ellos, lo crucificaron. Fácil es levantar la mano y señalarlos y echarle la culpa. Pero nosotros somos igualitos. Nosotros somos iguales. Iguales que aquellos que escucharon a Jesús, que escucharon al buen pastor. Algunos tal vez le dieron la mano al buen pastor. Nosotros somos iguales, porque nosotros también andamos buscando ser pastoreados por otros o por otras cosas, en lugar de ser las ovejas del buen pastor. Jehová es mi pastor, pero ¿dónde estoy buscando yo ser pastoreado? Hay quienes buscan ser pastoreados. Recordemos que es ser pastoreado. Pastoreado significa ser guiado, ser alimentado y ser protegido, entre otras cosas. ¿Dónde buscamos estas tres cosas? Alimento, protección y guía. Muchos lo encuentran en su trabajo y se vuelcan a su trabajo y trabajan porque están queriendo ser pastoreados, queriendo lograr o encontrar esa dirección, eso que los satisface y ese cuidado en el trabajo. Otros es como el cónyuge, con el esposo o la esposa. En mi esposa encuentro, en mi esposo encuentro. Otros son consejeros, buscan con consejeros o terapeutas. Lo que yo necesito es que alguien me entienda. Y vas y dejas que te pastoree otra persona. Algunos buscan pastores como yo, líderes espirituales, pero no es el lugar correcto, no es con quien nosotros debemos ir. Otros buscan amigos, lo que mis amigos digan, lo que mis amigos hagan, yo lo voy a hacer. Y otros van a buscarse adentro de sí mismos. Y ese es el mensaje de hoy, un mensaje humanista. Todo lo que necesitas está dentro de ti, solo tienes que dejarlo salir. Y eso es ser pastoreado por uno mismo. Y créame que el peor pastor de Juan Carlos es Juan Carlos. Ese es el peor de todos. Después del diablo, él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no se arregla. Y si yo dejo que mi propio corazón me pastoree, estoy en mal lugar. Estoy en el peor lugar del mundo. Y yo estoy haciendo exactamente lo mismo que aquellos hicieron cuando escucharon a Jesús decir, yo soy el buen pastor. Solo faltó que dijera, ustedes han cantado de mí por 1000 años, aquí estoy. Pero no lo entendieron. Nosotros hoy sí lo entendemos por la revelación de la palabra. Pero aún así, le damos la espalda. Aún así, le damos la espalda. Porque para ser oveja de Jesús,
se necesita humildad. Necesitamos humildemente decirle al Señor, Señor, tú eres mi pastor. No hay nada malo, y creo que esto es importante aclararlo, no hay nada malo en trabajar y trabajar bien, no hay nada malo en casarse y cuidar a tu familia o recibir el cuidado de tu familia, no hay nada malo en los amigos o en los pastores, los líderes espirituales, los consejeros o terapeutas, no hay nada malo en eso. Pero lo malo sí es depender de eso y no depender de nuestro verdadero pastor. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que esa palabra, el Señor es mi pastor, es mucho más que un concepto abstracto. Es mucho más que una idea que no podemos aterrizar. Él es mi pastor, habla de una relación personal, de cuidado y de atención, que es precisamente lo que el pastor hacía con sus ovejas. Al respecto de esta metáfora que la Biblia nos habla acerca de Dios, Martín Lutero, el gran reformador, dijo esto: los otros nombres suenan demasiado gloriosos y majestuosos y provocan, por así decirlo, asombro y miedo cuando los escuchamos pronunciarlos. Ese es el caso cuando las Escrituras llaman a Dios nuestro Señor, Rey, Creador. Sin embargo, este no es el caso de la dulce palabra pastor, el cual trae a los piadosos, cuando lo leen o lo escuchan, por así decirlo, escribe, una confianza, un consuelo o seguridad como la palabra Padre. ¿Se acuerda usted lo que Jesús vino a hablar? Jesús vino a decir. Jesús vino a mostrar al Padre. Jesús no habló del Dios Altísimo de Isaías, aunque es el Dios Altísimo. Pero Jesús vino a hablar del Padre. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Porque habla de intimidad, de cercanía. Ahora, debemos hacernos una pregunta para terminar. Y es, ¿quién tiene derecho a decir que Jesús es su pastor? ¿Quién tiene derecho a decir que Jesús es su pastor? Los israelitas, los judíos del tiempo de Jesús tenían un problema, y es que ellos creían que por el solo hecho de ser descendientes naturales de la familia de Abraham, ellos tenían su futuro eterno asegurado, porque somos judíos. Y para ellos era el gran orgullo. Ellos hacían lo que se les daba la gana, mataron a Jesús, pero somos judíos, eso es suficiente. No. En Juan 10 se mencionan características claras y específicas de las ovejas que Jesús pastorea. Veamos rápidamente 3. Juan 10:14. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Primera cosa, aquí hay una implicación lógica muy simple. Conozco mis ovejas. Eso nos lleva a pensar que hay más que solo las ovejas de Jesús, que hay otras ovejas que no son de Jesús. Jesús dice, mis ovejas, primero las conozco, pero quiero centrarme en esto. Y ellas me conocen. La palabra conocer implica un conocimiento personal, una relación. Esa palabra en griego, hay varias que se utilizan para hablar de conocimiento, pero esta implica una relación personal. No está hablando de leer en un libro, no está hablando de que te cuenten o de que tú veas algo que pasó allá, sino está hablando de vivir, de experimentar. Entonces Jesús dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Quiere decir que si yo soy oveja de Jesús, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo a Él. ¿Y cómo lo conozco? Lo conozco a través de su palabra, lo conozco en mis tiempos de oración, lo conozco en mis tiempos de adoración.
Lo conozco de esa manera. Entonces la pregunta es esta. Como oveja, ¿conozco a mi pastor? ¿Conozco a Jesús, mi buen pastor? O pongámoslo en términos muy prácticos. ¿Dedico tiempo en su palabra, en la Biblia, a conocerlo a Él? ¿Dedico tiempo en oración a tener comunión con Él? ¿Dedico tiempo en mi vida a adorarle y agradecerle por quién es Él y lo que hace en mi vida? ¿Lo hago? ¿Soy oveja de Jesús? Juan 10:5. Jesús dice, hablando de sus ovejas, pero jamás seguirán a un desconocido, jamás seguirán a un desconocido. Conforme avancemos en el Salmo, en las próximas semanas, vamos a ver algunas características de las ovejas. Pero una que es importante es esta, y Jesús lo mencionaba, y lo vamos a leer en un momento. Las ovejas conocían a su pastor. No se iban con cualquiera, conocían a su pastor y caminaban con su pastor. Por eso Jesús dice, jamás seguirán a un desconocido. ¿Qué quiere decir eso? Que una oveja de Jesús nunca va a estar dispuesta a cambiarlo. Nunca. ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Cómo? No, una oveja de Jesús no está dispuesta a cambiarlo. Ahora, hagámonos la pregunta. ¿A dónde corro cuando tengo problemas? ¿A dónde corro? No, yo voy con Alberto. Alberto me da un buen consejo o me da dinero que necesito para resolver mi problema. Voy a ir con Nelson, él es muy sabio. Y no, yo voy a ir con Nelson. ¿A dónde corres cuando tienes problemas? No estoy diciendo que a veces un amigo no te puede ayudar. Sí, a veces Dios los usa. Pero estoy pensando, ¿dónde vas? Tristemente, en la vida de muchos cristianos, la oración es el botiquín. Todos tenemos un botiquín en la casa, ¿sí o no? Pero vamos al botiquín como último recurso. Y cuando llegamos, y eso nos pasa a nosotros, tenemos medicina ahí que se venció hace años, porque ahí se quedó y nunca se usó. Muchos de nosotros actuamos como que Dios, nuestro buen pastor, es un botiquín y vamos de último con Él. Esa es una buena pregunta. ¿A dónde acudimos cuando tenemos un problema? ¿De quién espero ayuda en los momentos difíciles? Yo he aprendido algo, y es que cuando han venido momentos duros a nuestra vida y yo he andado buscando ayuda por otros lados, lo que Dios ha hecho es cerrar y cerrar y cerrar y cerrar las puertas. Y entonces no me queda otra que voltear hacia arriba. Ahora, ¿no será que lo hacemos al revés? ¿No será que nuestra primera reacción, no estoy diciendo acción, reacción, la reacción es inconsciente? ¿No será que nuestra primera reacción debería ser alzar nuestras manos al cielo y preguntarle a mi buen pastor qué tengo que hacer, cómo voy a resolver las cosas? ¿No será que lo que yo debo de hacer no es tratar de entender el asunto y encontrar la mejor solución, sino más bien decirle, Señor, glorifícate? Yo no puedo, glorifícate. No tengo la menor idea qué voy a hacer o qué debo hacer. Señor, glorifícate. ¿No es eso o no debería ser eso lo que tenemos nosotros que hacer? Y si no me oye, no, Jehová es mi pastor. Y si alguien me cuida, es Él. Si alguien está pendiente de mí, es Él. Por eso yo puedo ir. La pregunta es, ¿voy donde Él? ¿Voy a donde Él está? Y una tercera, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Una oveja no solo sabe quién es su pastor, lo sigue. Y eso, en términos bíblicos, se llama, mis amigos, obediencia.
Obediencia. Voy donde mi pastor y yo sé lo que tengo que hacer porque en su palabra me dice lo que tengo que hacer, pero no, voy a hacer esto porque yo creo que es mejor. ¿Verdad que sí, Señor? Nuestras oraciones a veces son más de pedir permiso que de pedir dirección. ¿Verdad que esto es lo que tengo que hacer? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué dice Jesús? Mis ovejas me oyen, yo las conozco y me siguen. Pregunta, ¿nuestra vida refleja nuestro deseo de agradar a Dios? ¿En lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos? ¿Realmente estamos queriendo honrar a Dios? En otras palabras, ¿obedecemos a Dios? Hay una idea falsa y es esta, que Dios es nuestro Salvador. Y esa es la parte que nos gusta, pero no lo dejamos ser nuestro Señor. No se puede separar. Si Él es tu Salvador, es tu Señor. Y si Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Pero no podemos tener una cosa ni la otra. Y por supuesto, lo que nadie busca es que Dios sea, que el Señor sea, o que Jesús sea nuestro Señor, sino solo la salvación. Cuando la gente busca esto, lo que tenemos ahí es gente que vive su vida como se le da la gana. Quieren que Jehová, que Dios los pastoree, pero viven como se les da la gana. No funciona así. Vamos a ver conforme avancemos en el Salmo cómo es la cosa, pero no funciona así. Si yo soy su oveja, yo le obedezco. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor, y quiero que cerremos con esta pregunta, una sola pregunta. ¿Eres una oveja de Jesús? ¿Eres una oveja de Jesús? La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos criados por Él. Pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos ovejas, poniéndolo en términos del Salmo 23. ¿Quiénes son sus ovejas? Juan lo dijo así en capítulo 1, verso 12 de su evangelio. A los que lo conocieron, a los que creyeron en su nombre. El nombre de Jesús quiere decir Jehová salva. A los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. O pongámoslo en términos del Salmo 23, les dio la marca de la oveja de Jesús. Y esa marca la pone el Señor. Y la pone cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Hay muchos que han estado en el rebaño de Jesús por años, pero no tienen la marca. No son verdaderas ovejas de Jesús. Van donde los demás van y reciben la bendición, diría yo, marginal de lo que Dios hace, pero no la reciben directamente porque no son sus ovejas. La oveja de Jesús lo conoce, lo escucha y le obedece. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. Y no vale decir, yo estoy en la iglesia toda mi vida. No, ese fue el problema de los judíos del tiempo de Jesús. Se necesita una decisión y decir, Señor, humildemente me pongo bajo tu dirección. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú nos hables, Señor, y nos muestres la profundidad de las palabras que están encerradas en este corto salmo. Estos 6 versículos que nos han servido para consolarnos, para afirmarnos, para animarnos tal vez. Pero hay muchísimo más de lo que nosotros pensamos en tu palabra. Sobre todo, Señor, ayúdanos a entender que necesitamos ser tus ovejas para llamarte pastor. Te pido, Espíritu Santo, que nos hables a cada uno y nos muestres si en realidad somos o no somos ovejas tuyas. Y si no somos, hoy es el día de arreglar las cosas. Hoy es el día de acercarnos a ti. Tal vez hemos sido de las ovejas que se salen, pero tú has
nos has traído y nos estás trayendo hoy de vuelta. Ayúdanos, Dios, a humildemente decir: Señor, tú eres mi pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Gracias, Jesús, porque tú eres mi buen pastor, porque tú diste tu vida por mí, porque tú te entregaste y pagaste el precio de mi pecado. Gracias, gracias, Jesús. Gracias porque yo puedo confiar en ti, puedo descansar en ti. ¿Cuántas veces en mi vida no he sabido de qué hacer y a dónde ir? Pero tú me has llevado y tú me has guiado. A veces me has tomado en tus brazos y me has llevado. Otras veces me has tenido que empujar porque mi necedad y mi pecado me han apartado de ti. Pero yo reconozco que tú eres mi pastor. Jesús, no queremos ser como aquellos que estuvieron vivos cuando tú estuviste en la tierra. Algunos te tocaron, algunos platicaron contigo en algún momento, escucharon la voz de Dios directamente, tocaron al buen pastor, pero no te escucharon y te dieron la espalda. Nosotros no queremos ser así, Señor. Queremos pedirte perdón porque muchas veces nuestra terquedad nos aleja de ti. Queremos pedirte, Jesús, que tú limpies nuestro corazón. Queremos pedirte que tú obres, Espíritu Santo, obra en nuestro corazón. No somos ovejas perfectas y nunca lo vamos a hacer hasta que estemos en tu gloria. Pero mientras tanto, ayúdanos a escuchar a nuestro pastor. Perdónanos, Señor, porque
no te conocemos. Muchas veces nos conformamos con lo que alguien dice de ti, pero no te conocemos. No hemos caminado contigo. No hemos vivido la experiencia de tomarnos de tu mano, o no hemos vivido la experiencia de que tú te acerques, te agaches y que tú nos tomes en tus brazos para llevarnos contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos aprendido a escuchar tu voz. Oímos cualquier voz de cualquier lado, pero no oímos la tuya. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces sí la oímos, pero no te obedecemos. Tú eres nuestro pastor y nosotros queremos ser tus ovejas. Ayúdanos, Señor, a rendirnos cada día. Ayúdanos a entender que tú sabes lo que hay que hacer y tú lo puedes hacer. Ayúdanos a entender que tú cuidas de nosotros mejor de lo que nosotros cuidamos de nosotros. Ayúdanos a entender que tú haces las cosas bien y nunca fallas, a diferencia de nosotros. Ayúdanos a poder descansar en realidad en ti y poder decirte: tú eres mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y entonces, cuando vaya por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de unos angustiadores que quisieran destruirme, pero no pueden hacerlo. Llenas mi copa, unges mi cabeza con aceite y gozo ese tiempo en tu presencia. Y puedo decir que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días, y en tu casa, en tu presencia, moraré por toda la eternidad. Señor, que esas palabras sean realidad en nuestra vida, porque tú eres nuestro buen pastor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permitiste estar en tu casa y adorarte, porque nos permites escucharte a ti, buen Dios. Ahora te pido que nos bendigas cuando salimos. Te pedimos que nos lleves a casa con tu bendición, que bendigas esta semana, que bendigas a nuestra familia, nuestros proyectos, nuestro trabajo, todo en nuestra vida sea bendecido por ti. Traemos, Dios, a los alfolí el fruto del trabajo que tú nos has dado, y lo hacemos con amor porque queremos agradarte, porque queremos honrarte, porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de tu mano, y de lo que tú nos das, te damos. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y les des la provisión necesaria y sobreabundante, Dios, no solo para que ellos puedan vivir gozosos y satisfechos, sino también para que puedan honrarte a ti, pero también que puedan bendecir a aquellos que necesitan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Estamos listos. Nos vemos el próximo domingo. Y recuerde, jueves, 7:30, nuestra reunión de oración. Bendiciones.